Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Las siguientes fueron las 3 noticias más importantes de hoy en Colombia, que serán ampliadas en nuestra emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. El desplazamiento en Colombia es el más alto de la última década. Así lo revela la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de Noticias Nacionales a las 9 de la noche. Crisis humanitaria en Argelia, Cauca. Más de 5.000 personas desplazadas luego de 10 días de combates entre el ejército y diferentes grupos armados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Gran debate en la Cámara de Representantes sobre la inseguridad en Bogotá. El costo del crimen en la capital es de 11,9 billones de pesos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes en el mundo hoy. Desastre laboral. 125 millones de personas perderán este año su trabajo por culpa del COVID. Catastrófico pronóstico de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Grave situación en Cuba. Gobierno llama a revolucionarios a armarse. Será reprimida marcha de oposición convocada para el 15 de noviembre. Segundo día de paro nacional en Ecuador. Bloqueos y enfrentamientos. Protesta popular por altos precios de la gasolina. Rusia ante peor crisis de su historia. Gobierno ordena confinamiento total de 11 días en Moscú. Tribunal prepara juicio a Bolsonaro. El mandatario se burla y dice que es una payasada. El Papa Francisco recibe tercera dosis de vacuna. Estados Unidos teme atentado. Miles de afectados en el este de Estados Unidos por tormentas. Nueva York y Boston muy afectadas. Alerta roja por lluvias en Italia. El sur del país está inundado. Nuevas revelaciones en el caso Baldwin. Había más armas cargadas. En entrevistas Canal 1, habla Camila Osorio, la nueva gran estrella del tenis colombiano. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, presentó hoy un panorama laboral catastrófico para el mundo. Según el organismo, 125 millones de personas terminarán este año sin empleo. De acuerdo con este informe de la OIT, la recuperación del mercado laboral global, que perdió millones de empleos en la pandemia de coronavirus, se ha estancado en 2021 y refleja gran disparidad entre países avanzados y en desarrollo debido a factores como la desigual vacunación. The pandemic has exacerbated inequalities between countries as well as within them, and that there is now a very significant risk that these inequalities will become entrenched, quite the opposite of building back better. Este año la pandemia destruirá el equivalente a 125 millones de empleos a nivel mundial. In 2021, this year, will be 4.3% below the hours that were worked in the fourth quarter of 2019, which is our pre-crisis benchmark. And that is the equivalent of the loss of 125 million full-time jobs. Según el organismo, las mujeres y los jóvenes son las poblaciones más afectadas durante la pandemia y las que más desempleo han reportado. While unemployment has been gradually declining, inactivity has tended to stay stubbornly high. Women and young people, again, we show, have continued to be disproportionately affected by employment losses. En el informe de la OIT se advierte que de no mediar una ayuda concreta en términos financieros y técnicos, seguirá habiendo una gran divergencia en las tendencias de recuperación del empleo entre los países desarrollados y en desarrollo. Grave situación en Cuba. Frente a la marcha convocada por la oposición para el próximo 15 de noviembre, el gobierno convocó a los revolucionarios a armarse con palos y objetos contundentes para reprimir a todo el que salga a marchar.
Crece la tensión en Cuba. La anunciada manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre en el país cobra cada vez mayor dramatismo al tiempo que el presidente Miguel Díaz-Canel ha llamado a revolucionarios a armarse con palos y armas para impedir que los cubanos protesten por la falta de libertades en la isla. A medida que se acerca la fecha para las protestas, el clima en la isla se vuelve cada vez más tenso, a la par que aumenta la presencia militar en las calles. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a ciudadanos cubanos en un acto de reafirmación revolucionaria en el municipio de Martí de la provincia de Matanzas, armados con distintos rifles automáticos. En otro video difundido también en redes se observa a trabajadores de un centro de trabajo no identificado, armados con palos y maderas, mientras que la persona que filma afirma que están realizando un ejercicio por el Día Territorial de la Defensa con la tarea de impedir que fuerzas ajenas a la revolución quieran subvertir el orden. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel culpa a Estados Unidos de financiar las protestas del próximo 15 de noviembre. El gobierno norteamericano insiste en sus pronunciamientos en redes sociales por mantener acusaciones contra Cuba en materia de derechos humanos en un alto perfil. Como reflejo del actual escenario bilateral en las relaciones con los Estados Unidos, la embajada de ese país en Cuba ha venido desempeñando un activo papel en los esfuerzos por subvertir el orden interno en nuestro país. Esta conducta no es nueva. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos volvió a advertir a la comunidad internacional para que se asegure el derecho a la protesta de los ciudadanos cubanos sin que este sea respondido con represión, como ya sucedió en julio de este año. En Ecuador hoy hubo nuevos enfrentamientos y bloqueos en el segundo día de paro nacional. Las protestas fueron convocadas por sindicalistas, indígenas y agricultores por los altos precios de los combustibles. Grupos de ecuatorianos nativos llevaron a cabo su segundo día consecutivo de protestas contra el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, apenas 6 meses después de asumir su mandato. 5 policías resultaron heridos y 2 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban detenidos en una comunidad en el norte de Quito salieron ilesos. Los grupos indígenas plantearon objeciones al aumento propuesto por Lasso en el precio del combustible, pero también a su reforma laboral que, según los manifestantes, tornaría el empleo precario e inestable. Esto es a nivel nacional, por el alza de los combustibles. Y lo que queremos nosotros es que bajen, pues no, porque somos seriamente afectados el transporte, tanto a gasolina como a diésel. Ya no se puede más, ya no da más. Los manifestantes expresaron su oposición a la política económica de Lasso, incluso después de que las autoridades dieron marcha atrás en su decisión de aumentar el precio del combustible, que inicialmente se creía que era el motivo de las manifestaciones, y a pesar del estado de excepción decretado el 18 de octubre como respuesta a la creciente violencia. No estamos de acuerdo que las medidas económicas que se están implementando descarguen la crisis sobre los hombros de los trabajadores y la clase media del país. Lasso, un conocido banquero y empresario que ya se había postulado 2 veces a la presidencia y cuyo nombre apareció en el reciente informe Pandora Papers, asumió la presidencia de Ecuador el 11 de abril tras derrotar al candidato izquierdista Andrés Arauz. En Rusia no cesa la tragedia por la nueva ola de COVID. Hoy se registraron más de 1.100 muertos y el gobierno inició un confinamiento de 11 días en Moscú. Las autoridades de Rusia registraron este miércoles otro récord de muertes por COVID-19, con 1.123 decesos y 36.582 contagios en las últimas 24 horas. El mayor número de fallecimientos en la última jornada se registró en Moscú con 91, en San Petersburgo con 74 y en el territorio de Krasnodar con 42. Ante la agresividad de la variante Delta y el bajo porcentaje de población vacunada, habrá vacaciones pagas y cierre de servicios no esenciales. Rusia tendrá los llamados días no laborables del 30 de octubre al 7 de noviembre para combatir la propagación del COVID-19. En su capital, Moscú, los días no laborables comenzarán este jueves 28 de octubre. El Kremlin también publicó un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin en el que se anima a los jefes regionales a introducir la prohibición de los eventos de entretenimiento y el servicio de restaurantes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. La orden de Putin establece que la medida debe implementarse antes del 30 de noviembre.
El fiscal general de Brasil admitió hoy la acusación contra el presidente Bolsonaro por crímenes contra la humanidad presentada por la comisión del Senado que investigó la gestión del mandatario durante la pandemia. Bolsonaro reaccionó, se burló del hecho. Los senadores brasileños entregaron al fiscal general de Brasil el informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro y a altos funcionarios de su administración de una serie de delitos relacionados con el mal manejo de la pandemia. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien en el pasado se puso del lado del presidente y se considera que lo protege, tiene que decidir si la investigación del Senado amerita que inicie una investigación. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro calificó de payasada el informe y aseguró que no está preocupado con su futuro. Sin embargo, admitió que un documento de esa naturaleza causa muchos problemas y reconoció que hacia afuera de Brasil la imagen es pésima y afecta hasta la economía del país. Cabe recordar que Brasil registra hasta el día de hoy 606.246 muertes a causa del coronavirus. El Vaticano anunció que el Papa Francisco recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según el portavoz del Vaticano, desde mediados de octubre, la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de Ciudad del Vaticano inició la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, dando prioridad a los mayores de 60 años y a las personas frágiles. Además del Papa Francisco, también fue vacunado con la dosis de refuerzo el Papa emérito Benedicto XVI, de 94 años. A partir del 1 de noviembre, los turistas que visiten Uruguay podrán recibir la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer y también podrán vacunar a los menores de edad. Uruguay se encuentra a una semana de la reapertura de fronteras para extranjeros y el gobierno continúa ajustando los últimos detalles para el ingreso de turistas al país. Las autoridades sanitarias de Uruguay prevén la posibilidad de que los turistas puedan agendarse para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna a 5 días de llegar al país. Estas vacunas serían de la farmacéutica Pfizer, que se utilizarían en los adultos como tercera dosis de refuerzo y para menores de edad a partir de los 12 años. Cabe recordar que para ingresar al país uruguayo es necesario un test de PCR negativo con no más de 72 horas de antigüedad y otro más a una semana después de este. Los menores de 6 años de edad no deben presentar este documento. Además, las autoridades sanitarias del país solicitan no viajar en caso de presentar síntomas asociados al COVID-19 o de haber sido identificado como contacto de un caso confirmado recientemente. Estados Unidos expulsó hoy a la empresa estatal China Telecom por considerarla un riesgo para la seguridad nacional. Su salida quedará formalizada en 60 días. Las autoridades reguladoras estadounidenses decidieron la expulsión de su mercado a una división de China Telecom, una de las 3 grandes operadoras estatales chinas y a la que consideran una amenaza de seguridad nacional en medio de crecientes tensiones con Beijing. La votación de la Comisión Federal de Comunicaciones ordena a China Telecom Américas, controlada por Beijing, que suspende el servicio en 60 días, poniendo fin a una operación de casi 20 años en Estados Unidos. Según un comunicado de la Comisión, esta empresa plantea importantes riesgos para la seguridad nacional y la aplicación de la ley, ya que podría almacenar, interrumpir y o desviar las comunicaciones de Estados Unidos, lo que a su vez le permitiría participar en actividades de espionaje. El gobierno chino ha dicho que tomará medidas para proteger a sus empresas, aunque aún no ha anunciado represalias por su situación en el mercado estadounidense. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos alertó que la rama del Estado Islámico que opera en Afganistán tendría capacidad para perpetrar un atentado terrorista en suelo estadounidense. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos considera que el Estado Islámico provincia de Jorasán, la rama del grupo yihadista que opera en Afganistán, podría tener capacidad para atentar en el país norteamericano en un plazo de entre 6 y 12 meses. Según el vicesecretario para Política del Departamento de Defensa estadounidense, Colin Kahl, manifestó que la comunidad de inteligencia considera que tanto ISIS-K como Al-Qaeda tienen la intención de llevar a cabo operaciones externas también contra Estados Unidos. Las palabras de Kahl
estatal llegan en medio de las preocupaciones sobre la posibilidad de que los grupos terroristas que operan en el país asiático puedan reforzarse después de la toma del poder por parte de los talibanes a mediados de agosto y tras la salida de territorio afgano de las tropas internacionales. Miles de personas en el este de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Boston, están siendo afectadas por un poderoso fenómeno de tormentas ciclónicas. Miles se han quedado sin electricidad. Miles de residentes a lo largo de la costa este de Estados Unidos se quedaron sin electricidad después de que las fuertes lluvias y los fuertes vientos de la bomba ciclónica azotaran la zona. Calles llenas de escombros, árboles caídos e inundaciones son las imágenes con las que amanecieron hoy en varias ciudades de la costa este del país. Las advertencias de inundaciones repentinas se emitieron desde el lunes por la noche y continuarán durante al menos una semana según las autoridades, junto con advertencias de tormentas eléctricas intensas y ráfagas de viento severas. El Servicio Meteorológico Nacional está instando a los que viven a lo largo de la costa a permanecer en el interior y mantenerse alejado de las ventanas, ya que se espera que las ráfagas de viento alcancen hasta 136 kilómetros por hora. La tormenta, que se esperaba que dejara entre 127 y 152 milímetros de lluvia en poco tiempo en varios estados, llevó a los gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York a declarar por adelantado el estado de emergencia, apenas poco más de un mes después de que el huracán Aida dejara allí graves inundaciones. Italia declaró la alerta roja para el sur del país en medio de la peor temporada de lluvias de los últimos 15 años. Las precipitaciones han provocado graves inundaciones y daños, especialmente en la región siciliana de Catania. En tan solo 2 días ha caído más lluvia de la que cae en promedio en un año. Se prevé que la tormenta permanezca en la zona hasta el fin de semana. La policía del condado de Santa Fe, donde ocurrió el accidente en el que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Lina Hutchins, afirmó que recuperaron un proyectil de plomo que corresponde a la pistola utilizada durante ese evento fatal. También hallaron más de 500 cartuchos de munición y varias armas cargadas. La fiscal del condado no descartó presentar cargos criminales contra el actor. Las autoridades de Nuevo México informaron que recuperaron un proyectil de plomo que se cree fue disparado por el arma utilizada por el actor Alec Baldwin durante el tiroteo en el set de la película Rust. We have the spent shell casing from the bullet that was fired from the gun. The actual lead projectile that was fired has been recovered from the shoulder of Mr. Souza. The projectile was recovered by medical personnel where he was being treated and turned over to the sheriff's office as evidence. We regard this specific spent casing and recovered projectile to be the live round that was fired from the revolver by Mr. Baldwin. Se están realizando pruebas para determinar si el proyectil de plomo recuperado del hombro de Souza fue disparado por el arma utilizada por Baldwin, quien continúa siendo parte activa de la investigación. He's obviously the person that fired the weapon. So we're going to continue interviewing and getting the facts of his statements and the evidence and the case and possible witnesses or anybody that has any information. Según el sheriff, había un total de 500 cartuchos de munición y otras 2 armas incautadas. A la trágica historia de la directora de fotografía Alina Hutchins y el actor Alec Baldwin se suma la de Serge Benoit, uno de los electricistas en el set de la película, quien se encontraba de pie junto a la mujer cuando recibió el disparo. El hombre relata que la sostuvo en sus brazos mientras moría y sentía correr la sangre por sus manos. En medio de la tragedia causada por el volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma, en España, varias familias afectadas han denunciado que los bancos las están obligando a pagar la totalidad de las hipotecas de sus casas sepultadas por la lava con el dinero de las indemnizaciones. Después de más de un mes desde que el volcán Cumbre Vieja hizo erupción en las Islas Canarias, continúan las malas noticias para las personas afectadas. Algunos bancos están comunicando a los clientes que han perdido sus viviendas u otras propiedades al ser sepultadas por la lava que deberán pagar la totalidad del préstamo hipotecario que tuvieran contratado, con el dinero que les sea ingresado del consorcio de seguros. Diversas familias afectadas han trasladado una queja a las administraciones de la isla al considerar que se trata de una práctica impropia de la situación de excepcionalidad que se vive desde la entrada en erupción del volcán. De momento, se está estudiando la situación para comprobar si es viable llevar a cabo una denuncia individual o colectiva.
Algunos juristas consideran que la obligación principal del préstamo consiste en un pago determinado y obligatorio mensual, y que solo si no se cumple con ese pago se podría ejecutar la cláusula que hipoteca el bien inmueble y reclamar el importe adeudado. Por otro lado, aseguran que el objeto del seguro es la vivienda y no el préstamo, de manera que una vez desaparecida la propiedad, el cliente sigue teniendo la obligación de pagar el préstamo. La demanda de cerveza en los bares de Reino Unido se disparó tras el mayor recorte de impuestos al licor en décadas. Pese a la presión económica dejada por la pandemia, el gobierno de Boris Johnson decidió recortar el impuesto a las cervezas y otras bebidas en casi un 11%. Con el anuncio, los precios en los bares de Londres cayeron a niveles de la década de los 90. La reforma también sorprendió con una reducción de los impuestos a los vuelos nacionales, lo que equivaldrá a una recaudación menor al año en unos 33 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 45 millones de dólares. Israel aprobó la construcción de más de 3.000 nuevas casas en colonias judías asentadas en Cisjordania. El anuncio se produce pese al rechazo de Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. Una comisión israelí aprobó la construcción de miles de nuevas viviendas en asentamientos en la ocupada Cisjordania para colonos judíos. Today, the planning committee approved 3,000 units in many settlements around the West Bank. On Sunday, they published 1,300 units around the West Bank for building. This is now clear to everybody that this is not a government of change, but a government of annexation, of ongoing occupation, and if people inside the government from the left wing will not rise up and speak out, we are doomed. Esta acción enfureció a los grupos palestinos y provocó que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden emitiera su condena más enérgica hasta el momento. هذا تأكيد على استمرار العدوانية الإسرائيلية وأيضا عجز الولايات المتحدة الأمريكية حتى في تطبيق ما تصرح به أحيانا ولذلك البديل أمامنا كفلسطينيين هو التأكيد على النضال الموحد لإنهاء الاحتلال ومطالبة العالم بالتدخل لإنهاء الاحتلال. Israel capturó Cisjordania en una guerra de 1967 y cita vínculos bíblicos, históricos y políticos con el área, al sostener que los judíos tienen derecho a vivir allí. Los palestinos buscan un estado futuro en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como su capital. El gobierno de Irán aceptó sostener una reunión con las potencias a finales de noviembre para intentar salvar el acuerdo nuclear que se vio gravemente afectado por la salida unilateral de Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Después de reuniones en Bruselas de la Unión Europea con Irán, el presidente de la Nación Islámica, Ebrahim Raisi, acordó reanudar el mes próximo las negociaciones sobre su programa nuclear con las 6 potencias mundiales si se comprometen a levantar las sanciones. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن و این فشار آوردن همراه با گفتگو قبلا جواب نداده. Esta reactivación se hace luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunciara en 2018 y volviera a imponer sanciones que han paralizado la economía de Irán. Comenzó en Reino Unido el juicio para definir la apelación presentada por Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Durante una audiencia de 2 días desde este 27 de octubre, el gobierno de Estados Unidos apela contra la decisión de una jueza británica que el pasado enero bloqueó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras argumentar un alto riesgo de suicidio. Las autoridades estadounidenses desestimaron los argumentos de la magistrada y pidieron de nuevo que el periodista sea trasladado a su país para enfrentar un juicio por publicar secretos militares. Stella Morris, prometida de Julian Assange, manifestó que espera que los tribunales pongan fin a esta pesadilla y que está preocupada por su salud. Julian should never be extradited because he was doing his job as a journalist. He's being criminalized as a journalist. And the U.S. has abused the laws, the agreements with this country. It's abusing the extradition agreements with this country in order to have this hearing today. This has to come to an end. Julian has to be freed.
Assange actualmente permanece en una prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, donde según la madre de sus 2 hijos menores y exmiembro de su equipo legal, Stella Morris, vive en medio de un ambiente terrible. El australiano es pedido en extradición para enfrentar 17 cargos por violar la ley de espionaje estadounidense, luego de que en 2010 publicara los polémicos archivos de Wikileaks, un paquete de 500.000 archivos secretos sobre las campañas militares estadounidenses en Irak y Afganistán, donde se expuso a decenas de irregularidades, crímenes y excesos. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que mantendrá el estado de excepción hasta el 11 de noviembre en el sur del país, donde hay un complicado conflicto con miembros del pueblo mapuche. La zona permanecerá militarizada. El presidente chileno Sebastián Piñera extendió hasta el 11 de noviembre el estado de excepción, vigente desde el pasado 12 de octubre, en las regiones de Biobío y Araucanía. La medida se impuso tras la ola de violencia registrada en las últimas semanas a causa de los enfrentamientos con miembros de la comunidad mapuche que reclamaban la devolución de sus tierras. Con la extensión del estado de emergencia, la seguridad en las calles sigue estando a cargo de unos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas chilenas y en caso de que haya una segunda extensión, el mandatario debe contar con la autorización del Congreso. Los soldados seguirán patrullando las calles, brindando apoyo tecnológico y logístico en el territorio. Además, pueden impedir manifestaciones o reuniones en espacios públicos y controlar la entrada y salida de las personas en las provincias afectadas por la medida. Haití se encuentra paralizada por una combinación de amenazas de pandillas, protestas y una grave crisis de combustibles. Decenas de personas se manifestaron por tercer día consecutivo en la ciudad de Puerto Príncipe por la falta de alimentos, combustible y en general por la grave crisis económica y política que ha provocado una ola de violencia en Haití. Una pandilla sería la responsable del bloqueo de la distribución de gasolina, pues mantiene cerradas las carreteras para impedir el paso de los camiones de reparto. La falta de combustible ha afectado al transporte público, las actividades comerciales e incluso los hospitales del área metropolitana de la capital advirtieron de su incapacidad para seguir brindando asistencia sanitaria, ya que dependen de generadores diésel para garantizar la electricidad en sus instalaciones. Algunos habitantes de Puerto Príncipe han logrado conseguir combustible de forma ilegal, pero si un galón de gasolina en las estaciones de servicio cuesta alrededor de $2, el precio en el mercado negro asciende a los $20 por galón. La pandilla pide la renuncia del primer ministro Ariel Henry a cambio de restituir la distribución de combustible. México desplegó 450 miembros de las Fuerzas Armadas en la zona turística de Tulum, luego de un tiroteo que dejó como saldo 2 turistas extranjeros muertos y 3 heridos la semana pasada. Según la Fiscalía del Estado Quintana Roo, la investigación inicial estableció que la balacera se habría presentado por un enfrentamiento entre integrantes de células criminales dedicadas al narcotráfico. Por ello, el gobierno ordenó la presencia militar en la zona y advirtió que si es necesario activará una base permanente en el área para garantizar la seguridad en toda la Riviera Maya. Estados Unidos pidió al mundo apoyar la participación de Taiwán en la ONU. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la inclusión de la isla en el sistema de Naciones Unidas es fundamental para proteger una democracia exitosa frente a la amenaza que representa el régimen chino sobre la isla. El gobierno de China insiste en que Taiwán no debe ser reconocido por el organismo. El gobierno de Estados Unidos emitió el primer pasaporte con indicador de género X. Según el Departamento de Estado, este nuevo documento fue diseñado para dar a las personas no binarias, intersexuales e inconformes de género una opción diferente a masculino o femenino en sus datos de viajero. El documento fue entregado a un residente del estado de Colorado que se declaró intersexual y que demandó al gobierno por su derecho a declarar su género como X. Noticentro 1, CMI. Desplazamiento en el país se triplica, denuncia ONU y Defensoría revela 21 desplazamientos masivos. Argelia bajo fuego. Por lo menos 5.000 desplazados por 10 días de combates. Corte Penal Internacional le pide al gobierno que apoye a la JEP. Habla el fiscal Karim Khan. Rigoberta Menchú llega a Colombia y critica a ONU y OEA. Costo promedio del crimen en Bogotá es 11.9 billones de pesos. Debate sobre inseguridad.
Oposición presenta muñeca de cartón en el debate ante inasistencia de la alcaldesa. Alejandro Gaviria no hará parte de la coalición de la esperanza. Armando Benedetti anuncia que no volverá al Congreso de la República. Juez ordena practicar eutanasia y Ministerio de Salud pide a la Corte aclarar sentencia. Esta misma noche, a las 12, comienza Día Sin IVA en algunos establecimientos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El desplazamiento forzado en Colombia se triplicó este año. Las cifras son las más altas de la década, según los reportes de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo. Este año se han desplazado 67.000 colombianos, según el reporte humanitario de la ONU. En el mismo periodo del año pasado, fueron 27.000 las personas obligadas a abandonar sus viviendas. La Defensoría del Pueblo también publicó un informe que pone la lupa sobre el último trimestre, cuando hubo un incremento del 213% en el número de familias desplazadas. Entre julio y septiembre hubo 21 desplazamientos forzados que afectaron a 15.600 personas. Además, otras 10.000 personas están confinadas, es decir, que no pueden salir de sus casas por la intensidad del conflicto. El reclutamiento forzado, las amenazas, los asesinatos, los retenes ilegales, los combates con interposición de la población civil, la utilización de artefactos explosivos improvisados y los enfrentamientos por parte de grupos armados ilegales fueron los principales detonantes de las crisis humanitarias en los territorios en este último trimestre del año. El desplazamiento se ha concentrado en 12 municipios de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Hay crisis humanitaria en Argelia, Cauca, tras 10 días de combates entre las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Ejército. Por lo menos 5.000 personas han sido desplazadas. Los más afectados son más de 1.000 estudiantes que en medio de la confrontación no han podido recibir clases. Es el fragor de la batalla que se siente en las verdes montañas de Argelia, al sur del Cauca. Montañas tapizadas de coca y que enfrentan a los grupos ilegales que quieren controlar no solo las 5.000 hectáreas sembradas, sino la puerta de entrada al cañón del Micay, que garantiza el acceso al mar Pacífico y a los cultivos de coca de Nariño. Guerra que deja en este nuevo capítulo más de 5.000 desplazados que están ubicados en 5 albergues de las veredas del municipio. En este momento, producto del recrudecimiento del conflicto, pues se presentan confrontaciones en zonas de mayor población de Argelia, y eso es lo que realmente genera mayor desplazamiento. En este momento, Argelia, podemos decir que existe una crisis humanitaria. Ya son 10 días de enfrentamientos que dejan un número desconocido de muertos y heridos entre las partes enfrentadas. Las disidencias por un lado, la Segunda Marquetalia y el ELN se disputan palmo a palmo la zona. El ejército también combate. RR, mi cabo. Ahí fue. Más, dale. La mayor crisis está en varios colegios de la zona. La institución educativa El Sinaí, Los Picos, La Playa y La Belleza fueron abandonadas por los estudiantes que quedaron en medio de las confrontaciones. La situación en este momento es caótica para los estudiantes y para los niños especialmente. Considero que le está vulnerando todos sus derechos. Derecho a la educación, derecho a la alimentación, a tener una vida digna. Actualmente son aproximadamente 1.000 niños que se encuentran en condición de desplazamiento. Desde Argelia hacen un llamado a la solidaridad. Nosotros requerimos de la ayuda, requerimos que la gente se pronuncie, que le diga al gobierno nacional que Argelia también es Colombia. Para el profesor Mosquera, esta crisis humanitaria no tiene precedentes en la región. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le pidió al gobierno apoyar a la Justicia Especial para la Paz. Aseguró que ese tribunal hará justicia y le traerá reconciliación al país. Después de una reunión con los magistrados de la JEP, el fiscal de la Corte Penal Internacional hizo un llamado para que el gobierno apoye a ese tribunal. With your help, with your stamina and determination, you will get to that safe harbor of justice, of accountability in due course.
El fiscal elogió a la JEP y aseguró que ese tribunal cumplirá con el objetivo de hacer justicia. I would simply urge all of you to continue to have the determination and the belief that the structures put in place. La Corte Penal Internacional está evaluando la labor de la justicia colombiana frente a los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Con base en esa evaluación, el fiscal Karim Khan definirá si la Corte Penal cierra el examen preliminar sobre Colombia, abierto desde 2004. Y la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú llegó a Colombia. Criticó la labor que cumplen la OEA y la ONU en los países con conflicto armado. Desde Bucaramanga, donde participará en el 10º Encuentro Nacional de Personeros, la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú cuestionó las labores de protección de la OEA y la ONU para los defensores de derechos humanos amenazados y asesinados. Luego, pues que hay algunas otras posiciones de la OEA que realmente no es coherente, sino que va por donde la política o por donde las presiones de Estado van, y eso ya no serviría como un órgano, un ente regional. Las Naciones Unidas está claro que no hay muchas personas que trabajan, etcétera, hay nuevos conflictos y todo eso, pero yo creo que las Naciones Unidas no debe dejar de dar seguimiento a los procesos. Junto a dirigentes gremiales, gubernamentales y artistas, la Nobel de Paz lanzará mañana desde Bucaramanga para Colombia y el mundo una campaña contra la xenofobia ante el crecimiento de la migración en el planeta. Un patrullero de la policía fue asesinado en Córdoba. Las autoridades están en alerta por un posible plan pistola en la zona donde delinque el Clan del Golfo. En el casco urbano de Planeta Rica, Córdoba, fue atacado por la espalda el patrullero Leider Manjarres Salas, de 36 años, quien murió al recibir varios impactos de arma de fuego. Organizaciones de mujeres de todo el país denunciaron en el Congreso de la República que niñas de 10 y 12 años están siendo reclutadas por grupos armados al margen de la ley que se disputan el territorio en departamentos como Córdoba y Cauca. En la Comisión Séptima del Senado se escucharon voces desgarradoras de mamás, tías, hermanas que piden que no sigan siendo reclutadas las niñas de sus familias. Nuestras niñas se desaparecen, nuestras lideresas fallecen. Y cantidades de cosas que están sucediendo en Lorica, Córdoba. Reclutamiento de jóvenes, de niñas. Se las llevan desde los 10, 12 años. 3. En el Cauca sucede lo mismo que en Lorica, Córdoba. 4. Hoy el reclutamiento forzado, la explotación infantil, la organización armada a través de pandillas que no se veían en algunos territorios y que está cogiendo fuerza es preocupante. La violencia sexual es un delito que no importa, que no se ve como grave, porque se sigue viendo como un asunto de cifras y no como la afectación grave a la vida, a la salud y a la integridad de las víctimas. La permanencia de las lógicas de la violencia sexual en el marco de la guerra, sumado a las violencias sexuales de la cotidianidad, reflejan la incapacidad institucional por parte del Estado. A una sola voz, las representantes de las organizaciones de mujeres y los congresistas de la Comisión Séptima le pidieron al Estado más presencia institucional en las regiones. El presidente Iván Duque divulgó hoy las primeras fotografías del narcotraficante Dairo de Jesús Úsuga David, alias Otoniel, detenido y ahora tras las rejas en los calabozos de la Dijín de la Policía Nacional. El presidente Duque, quien se comprometió a extraditar hacia Estados Unidos con la mayor rapidez a alias Otoniel, divulgó estas imágenes a través de su cuenta de Twitter, las primeras 2 fotografías que se conocen del capo del cartel del Golfo después de su captura. Una juez de Bogotá condenó por corrupción a 22 años de cárcel a Wilman Muñoz Prieto, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital. Entre los años 2012 y 2019, Muñoz se apropió ilegalmente de 12.209 millones de pesos de recursos de la Universidad Distrital, con los cuales compró 2 apartamentos, 4 lotes, 5 vehículos importados de alta gama, artículos tecnológicos de alto valor, vestuario de diseñador, viajes, hoteles y regalos para sus colaboradores. La juez descartó cualquier rebaja de pena, ya que Muñoz no ha reintegrado ni la mitad del dinero del que se apropió ilegalmente. El ex vicefiscal Jorge Perdomo acusó al expresidente Álvaro Uribe de haber participado en la fabricación de falsos testigos en contra del ex senador o del senador Iván Cepeda.
renuncia al Se reanudó la audiencia en la que se resuelve la solicitud de preclusión del caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Durante 7 días, Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, expuso los argumentos por los que considera que el caso no debe precluir. El turno ahora es para el ex vicefiscal Jorge Perdomo, quien aseguró que la Fiscalía no ha cumplido con su papel de investigar al expresidente. Sí hay indicios del delito, de posible soborno a testigo en actuación judicial. Lo que pasa es que se debe seguir investigando, lo que aquí no se hizo. Y sí está probada la falsedad en grado de probabilidad de verdad y la utilización de esas misivas en este proceso a través de su aporte, es decir, la inducción en error al funcionario judicial. Ahora seguirán las intervenciones de otras de las víctimas acreditadas en el proceso. El siguiente en presentar sus argumentos será el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Durante la audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntos nexos con el ELN, el exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, fingió no entender nada de lo que sucedía para que se aplazara la diligencia. Entiendo qué es lo que están haciendo. Estas eran las reiteradas afirmaciones del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, durante la audiencia de imputación de cargos en su contra por presuntos nexos con el ELN. Al parecer, el exmandatario pretendía que la audiencia fuera aplazada. No sé qué están haciendo. Ok, no entiende qué estamos haciendo. Estamos en una diligencia de comunicación de cargos que le está haciendo la Fiscalía en su calidad de gobernador del departamento de Arauca y le está imputando 4 delitos. ¿No logra comprender nada de ello? Es que yo no conozco ni sé qué es lo que hablan. Sin embargo, un examen de medicina legal demostró que estaba fingiendo. Tenemos una prueba de medicina legal que dice que sus facultades mentales, si bien están disminuidas, tiene capacidad de comprensión en un 90% más o menos, según lo que entendimos de ese dictamen. Ricardo Alvarado es señalado de haberle entregado millonarios contratos a integrantes del ELN cuando fue gobernador en Arauca entre el 2016 y el 2019. A esta hora se adelanta un debate sobre la seguridad en Bogotá en la plenaria de la Cámara. En la sesión se denunció que el costo del crimen en la capital supera los 11 billones de pesos. La alcaldesa Claudia López no asistió a la sesión. El debate inició con los cuestionamientos por la ausencia de la alcaldesa y las cifras de la inseguridad en la capital. Como no está la alcaldesa, pues yo quiero invitar acá a nuestra alcaldesa de papel. Finalmente, la alcaldesa que nosotros tenemos también es de papel. A Bogotá, el crimen le vale 11,9 billones de pesos cada año. Esto es lo triste y por eso hoy estamos dando este debate. La alcaldesa no está acá porque no le importa la seguridad de los bogotanos, porque le vale huevo la seguridad de los bogotanos. Esta es tal vez la segunda peor alcalde o la primera pésima alcalde en la historia de Bogotá. Llegó la defensa de la alcaldesa. Y tener abril, mayo, junio y buena parte de julio con protestas permanentes, con acciones violentas en algunos puntos de la ciudad, hizo que la policía tuviera que orientar sus capacidades en distintas especialidades en torno a esos puntos. Es impresionante y como mujer no puedo sino verlo en varias de las intervenciones, cómo de nuevo desde la derecha y desde la izquierda se ataca a una mujer alcaldesa con tanto machismo. El ministro del Interior dijo que la próxima semana el gobierno nacional radicará un proyecto de seguridad ciudadana. El candidato presidencial Alejandro Gaviria no hará alianzas con los precandidatos de la coalición de la esperanza. La decisión de no participar en una consulta para escoger un candidato único de centro fue tomada después de una reunión sostenida en las últimas horas. La noticia, confirmada de manera exclusiva por Noticentro 1 CMI, será comunicada oficialmente por Alejandro Gaviria a los 5 precandidatos de la coalición de la esperanza: Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo. Gaviria prepara un documento público al respecto. En un ambiente de polarización política como el que vive el país a 7 meses de las elecciones presidenciales, la posibilidad de encontrar un candidato único de centro parece diluirse con la decisión que acaba de tomar Alejandro Gaviria, luego de una reunión que sostuvo durante hora y media el pasado lunes en la noche con los 5 precandidatos de la coalición de la esperanza. Tuvimos una reunión el lunes con la coalición de la esperanza y voy a resumirla en una palabra: fría.
Y es que esa reunión, que fue respetuosa, pero franca, punzante y con verdades de lado y lado, antes de abrir el camino de unión, cerró la posibilidad de que a una consulta interpartidista de marzo del año entrante llegaran juntos Gaviria, Fajardo, De la Calle, Cristo Robledo, Galán y un candidato del partido Alianza Verde. Uno de los temas de discordia es el veto que la coalición de la Esperanza le ha impuesto al expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal. Veto que para Alejandro Gaviria no tiene razón de ser. El senador Armando Benedetti explica las razones por las cuales no volverá a aspirar al Congreso de la República. Dice que se siente perseguido, que tiene deseos de llorar y que teme ir a la cárcel. El senador Benedetti dice que la decisión de no aspirar más al Congreso de la República la tomó en familia. Es una decisión final que la tomé ayer con mi esposa Adelina. Lo que me sorprendió fue que yo le pregunté que si no aspiraba y me respondió rápido que sí, que no lo hiciera. Eso me tomó por sorpresa. Creí que iba a ser una cosa para pensar. Y dice, según él, que la persecución a la que ha sido sometido por sus enemigos lo tiene muy adolorido. Lo que tengo es mucho dolor, ganas de llorar. Perdí lo único que tenía del apartamento, me lo quitaron. Así que yo no tengo más fuerzas como para ver más allá qué va a pasar la próxima semana. Y le confesó a Noticentro 1 CMI que teme ir a la cárcel. Claro que ese temor está ahí porque eso es lo que siempre han querido los enemigos políticos míos. Y ahora que no han podido hacer eso, entonces se meten en la fiscalía, interfieren en la fiscalía y me quitan el apartamento. O sea, yo iba a entrar en mi apartamento, no puedes entrar, no puedes dormir esta noche, saca los muebles en 15 días. El senador no sabe aún si continuará ayudando a Gustavo Petro en el pacto histórico. Un juez ordenó a la IPS Incodol practicar la eutanasia a la señora Marta Sepúlveda. La mujer de Medellín que había solicitado el procedimiento se lo habían aprobado, pero revirtieron la decisión pocos días antes de la fecha acordada. Este es el fallo emitido por el Juzgado 20 Civil de Medellín a favor de Marta Sepúlveda, la mujer que solicitó reanudar el procedimiento de eutanasia cancelado por la IPS Incodol el pasado 8 de octubre. Y le ordenó a esta misma clínica llevar a cabo el procedimiento que se encontraba aprobado en el día, la hora y la fecha en que Marta así lo define. Según los abogados, el fallo reconoció que se vulneraron los derechos y declaró que no se le puede exigir a una persona tener una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia. Basta tener una lesión o enfermedad grave e incurable para acceder a la muerte digna a través de la eutanasia. Marta es una mujer de 51 años diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable, y hace 3 meses había solicitado la eutanasia. Fue aprobada para el 10 de octubre, pero 2 días antes su IPS la canceló. Por su parte, el Ministerio de Salud le pidió a la Corte Constitucional que aclare el más reciente fallo sobre la eutanasia, pues lo consideran ambiguo. El Ministerio de Salud está preocupado, pues asegura que el fallo que extendió la eutanasia a pacientes no terminales genera dudas y resulta tan ambiguo que cualquier colombiano que sufra podría solicitar el procedimiento al no establecer límites objetivos. Dice que se deja abierta la posibilidad de interpretación para que cualquier situación que genere sufrimiento pueda ser considerada por el sujeto pasivo como una condición válida para pedir la eutanasia. Según el ministerio, tal y como quedó el fallo, la obesidad, el albinismo, la psoriasis, artritis, entre otras condiciones podrían bastar para solicitar la eutanasia. El presidente de la Corte Constitucional explicó el pasado julio que pacientes podían acceder a la eutanasia. Siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. En pocas horas iniciará la jornada del día sin IVA. El comercio extenderá horarios, no exigirá carnet de vacunación y Transmilenio operará hasta la medianoche. Comercios y grandes superficies tienen la logística lista para recibir a los bogotanos en una nueva jornada del día sin IVA. Le rogamos a la gente tranquilidad. Bueno, no es el único día sin IVA, hay 3 oportunidades. Habrá horarios extendidos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche para evitar aglomeraciones. El centro comercial cuenta con cámaras de conteo. Cuando se llega al aforo máximo permitido, se genera una alerta y cerramos temporalmente las puertas de acceso. Tenga en cuenta que no se pedirá el carnet de vacunación y Transmilenio operará con algunos servicios hasta la medianoche. En algunos almacenes de cadena usted podrá precomprar, es decir, reservar el producto en la página y luego recogerlo en tienda.
el cliente puede escoger su producto, separarlo, nosotros le enviamos un link el día 28 para que pueda pagar desde su casa. Se espera que en los 3 días sin IVA superemos los 6 billones de pesos. El uso del tapabocas será obligatorio, así como el lavado de manos y el distanciamiento de 2 metros en las filas. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció promociones adicionales en la jornada del día sin IVA. El comercio organizado, además de los descuentos del IVA para varios productos, también contempla una serie de promociones para los productos que no los cobija la medida. Se espera ventas para esta jornada de más de 6 billones de pesos. La jornada del día sin IVA tendrá 6 categorías con unos topes establecidos para obtener el beneficio. En vestuario, que contempla prendas de vestir y calzado, el monto es de 726.160 pesos, al igual que artículos complementarios como morrales, maletines, bolsos, gafas, pañoletas y bisutería. En electrodomésticos, computadores y comunicación, que incluye televisores, tabletas, computadores, aspiradoras, entre otros, el monto es de 2.904.640 pesos. Este mismo tope aplica para equipos deportivos. Útiles escolares tendrán un tope de 181.540 pesos y juguetería 363.080 pesos. Por su parte, el Ministerio de Salud hizo un llamado al comercio para que sea estricto en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Las asociaciones de pediatría y de infectología advirtieron que es urgente comenzar a vacunar contra el COVID a los menores de edad a partir de los 6 años. En este comunicado, las asociaciones de infectología y de pediatría advierten que los beneficios de la vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles en la población infantil son innegables y agrega que disminuyen la carga de la enfermedad, hospitalización y muerte. Mucha evidencia científica han logrado demostrar la efectividad y la seguridad de las vacunas. ¿Qué tan expuestos están los niños sin las vacunas? Todas las personas somos susceptibles a presentar infecciones, complicaciones y hospitalizaciones por el coronavirus, y esto incluye a la población infantil. El MinSalud reunirá al comité de expertos para definir fecha y hora de la vacunación de los niños. En las últimas 24 horas, Colombia reportó un aumento en los contagios diarios de COVID. Las muertes bajaron. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó que otras 1.680 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos suben a 12.504. Las muertes reportadas en las últimas horas, otras 26. Importante dato, en Bogotá no se registraron fallecidos este miércoles. El total de fallecidos en Colombia, 127.159. Recuperados aumentan con otros 1.328 para un total de 4.839.391. Y las cifras de los últimos 4 días, el domingo cuando se reportaban 1.369 casos, 35 fallecidos, el lunes 1.536 casos, 32 fallecidos, ayer 1.428 casos, 34 muertes, hoy 1.680 casos, 26 fallecidos. El sector salud llamó la atención por el aumento de la ocupación de las UCI en regiones como Antioquia y el eje cafetero. En el sector salud comienza a preocupar el aumento en la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Antioquia es el departamento que mayor ocupación registra con un 83%, seguido de Risaralda, Caldas y Quindío. En Bogotá la ocupación ya va en 65%. Las consultas por enfermedades crónicas se han aumentado y era algo que se esperaba desde el año 2020 por las dificultades en la prestación del servicio y en las consultas que se tuvieron durante los periodos más complicados de la pandemia. Actualmente están en unidades de cuidados intensivos más de 6.000 pacientes y quedan 5.139 camas disponibles. Entre tanto, las autoridades de salud de Cartagena declararon alerta roja hospitalaria pediátrica debido al aumento de casos de dengue. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las UCI pediátricas están al 97% y en este momento hay 28 camas disponibles de las 182 con las que cuenta el distrito. Todas las IPS de la ciudad les queda totalmente prohibido a partir de la fecha devolver pacientes de su institución que tengan algún signo de alarma, algún signo de dengue, sin que se le haya descartado. Durante lo corrido de este año, Cartagena ha registrado 3.338 casos y 21 muertes.
El embajador del Estado de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, advirtió hoy que si el presidente Iván Duque abre en Jerusalén una oficina del gobierno colombiano, estaría violando el derecho internacional y desconociendo la autoridad nacional de los palestinos. El embajador de la Autoridad Palestina en Bogotá, Rauf al-Malki, expresó hoy en Noticentro 1 CMI su preocupación por la posible apertura que el presidente Duque hará el 7 de noviembre de una oficina comercial en Jerusalén que podría ejercer funciones diplomáticas disfrazadas, desconociendo los derechos de los palestinos. No queremos que haya, sorpresas durante esta visita. Cualquier oficina que tenga un carácter diplomático en Jerusalén sería una violación al derecho internacional. El embajador al-Malki también advierte que el presidente Duque no puede visitar territorios ocupados por Israel, como el Muro de los Lamentos, sin acuerdo con la autoridad palestina. Entonces, cualquier visita también al Muro de los Lamentos sería también una violación al derecho internacional. Palestina fue reconocida como Estado soberano por el expresidente Juan Manuel Santos días antes de concluir su mandato, pero el presidente Duque no ha abierto relaciones formales con los palestinos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado colombiano a reparar al Centro de Investigación y Educación Popular CINEP por las chuzadas ilegales que realizó el desaparecido DAS. Según el tribunal, estas chuzadas vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia y el buen nombre del centro y de sus integrantes. Empresas públicas de Medellín y los constructores de Hidroituango acordaron una prórroga del contrato mientras se conoce el fallo definitivo de la Contraloría General. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó que tras la reunión con contratistas de Hidroituango, acordaron una prórroga del contrato con el fin de no afectar el cronograma del proyecto y seguir avanzando en las obras. Ellos nos contaron que es imposible conseguir interesados en esas sesiones. O sea, no es posible conseguir sesionarios. Aunque aún no se tiene la fecha de la prórroga, el gerente de EPM fue enfático al decir que como plan B abrirán una licitación en caso de que el fallo en segunda instancia determine la responsabilidad fiscal de los contratistas y queden inhabilitados. Esto va a ser un proceso licitatorio público, ¿sí? O sea, se puede presentar cualquiera, incluyendo los contratistas actuales que estén habilitados para contratar. En próximos días se definirán las condiciones y tiempos de la prórroga y así poder garantizar que en noviembre del año 2022 comience la generación de energía y la entrada en operación del proyecto Hidroituango. Los ricos en Colombia ganan 11 veces más que los pobres, según el Banco Mundial. Un documento de la entidad señala que la desigualdad de ingresos en este país, amplificada por la pandemia del coronavirus, es la más alta entre los miembros de la OCDE y la segunda entre las naciones de América Latina. El COVID-19 provocó también que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales y dejó a 2.800.000 personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, reveló un crecimiento del 16,6% en la creación de empresas al cierre de septiembre. La encuesta empresarial de Confecámaras reveló que entre enero y septiembre del presente año se crearon 251.008 empresas, lo que significó un aumento del 16,6%, ratificando el momento de recuperación de la economía colombiana. Las sociedades empresariales llegaron a 62.485 unidades productivas, mientras que un año atrás se ubicaban en 51.227 compañías. Las nuevas empresas han empezado a generar empleo en las diferentes regiones del país, en sectores como servicios, comercio y la industria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,65% a 1.404 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,97% a 201 pesos con 80 centavos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 30,95% a 51 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de
32.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,15% a 2.867 pesos. El ministro de Minas, Diego Mesa, sostuvo que la entrada de los proyectos de energías renovables representa una reducción en las tarifas del servicio. El gobierno entregó 11 proyectos de generación de energía solar en diferentes regiones del país, los cuales serán desarrollados por 9 empresas, de las cuales 4 son nacionales y 5 internacionales. Las inversiones de la totalidad de los proyectos suman 3.3 billones de pesos. Ya multiplicamos por más de 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales que encontramos en el año 2018. Celsia está entre las empresas locales que desarrollará proyectos. Colombia está en una transición energética maravilloso y en Celsia estamos muy contentos de haber sido pioneros y seguir aportando en la misma. Se espera una generación de empleos de 4.700 puestos de trabajo. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.761 pesos con 21 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.362 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 1 centavo. El azúcar se transó en 19,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.867 pesos.